¿Escogiste ya un corte? Cel. Ánimo de Juventud es la historia de 4 adolescentes en la Ciudad de México en la época actual, en un tono de comedia negra. Estos 4 historias se ven entrecruzadas y se afectan mutuamente. Y pues tratan de personajes que por un lado son muy ordinarios, pero son soñadores, tienen este espíritu adolescente soñador y se enfrentan a obstáculos que son los adultos y el mundo que por un lado parece abrirles las puertas y por otro lado se las está cerrando. Entonces son jóvenes listos para abrir sus alas y volar y encontrarse con obstáculos que les quieren cortar esas alas. Vi un graffiti de lo más común y corriente, pero que era una declaración de amor. Y entonces eso me llevó a pensar en quién la habría escrito, a quién iba dirigida y a quién le pertenecía la pared donde la escribieron, ¿no? Y qué sucedería si la persona a la cual está dirigida o la cual escribió no es dueño de esa pared, que era lo más probable. Y entonces eso me disparó esta idea de este personaje y qué le podría suceder. Y entonces, pues de cierta forma ya estaba ahí un poco el tono de que me hablaba de amor, de pasión, de irreverencia y al mismo tiempo de absurdo, ¿no? Porque qué absurdo podría ser pintar una pared y a lo mejor la persona a la que va dirigida jamás lo va a ver en la vida, o qué ridículo tener que arrestar a alguien porque pintó tu pared, porque estaba enamorado. Y entonces, eso me hizo pensar mucho en estas cuestiones de juventud. O sea, a pesar de no saber quién lo escribió ni nada, me despertó un personaje que yo conectaba con esas pasiones de juventud y de cierta forma me conectaron con mi propia adolescencia. Después vienen los otros personajes y me doy cuenta que lo significa es esta pasión de juventud, pero al mismo tiempo esta confrontación con un mundo que los obliga a ajustarse, ¿no? O los obliga a comportarse de la manera que consideramos normal. Y eso es algo que yo recuerdo, con lo cual yo batallé mucho encontrar como mi normalidad, ¿no? Y sé que muchos otros batallan y de maneras todavía mucho más extremas que la que a mí me tocó. Yo no, o sea, no la tuve tan complicada como sé que muchos otros la tienen, pero sí esta necesidad de, uno, encontrar tu identidad y dos, aceptarte como no querer ser normal, ¿no? Y no abandonar tus sueños de juventud. Por un lado, ese era uno de los retos, ¿no? Creo que decir, ok, yo conecto con estas cuestiones de sentimientos y demás que son atemporales y son universales, pero no estoy haciendo una historia de adolescentes en los 90, ¿no? No estoy haciendo mi historia de adolescencia. Entonces, ¿cómo conectas con esto? Pues creo que tiene que ser en base a la observación y a la comunicación, ¿no? Escribir un guión, pero aceptar que uno no habla como los adolescentes de hoy en día, o uno tiene diferentes, o tenía en su adolescencia diferentes inquietudes y las problemáticas han cambiado. Y entonces, pues, aceptar que el guión será eso, un guión, una guía, y que necesitas estar abierto a lo que los demás van a aportar, ¿no? En ese sentido, tener una mentalidad que a mí creo que me ha ayudado a mi experiencia como documentalista, de estar abierto a abrir los sentidos a la percepción, a lo que puede estar sucediendo e integrarlo a tu trabajo. Saber que el guión no está escrito en hierro, no está escrito en piedra y que uno tiene que adaptarse. Para mí, un aspecto importante del soundtrack de esta película. Porque a mí me gusta trabajar con música en la edición, ¿no? Desde la filmación, ¿no? Integrar música, ir pensando en cómo va a sonar esta película, porque por el ritmo que le va a dar, ¿no? Por la atmósfera que va a construir. Y parte de la propuesta de aquí era traer a jóvenes artistas que pueden estar dentro del gusto de los adolescentes o de los jóvenes, pero que al mismo tiempo yo conectara con eso, ¿sabes? Entonces, de cierta forma, usar el soundtrack, usar la música también como un puente para estrechar esta brecha generacional, de manera que es música que lo trabajé con Carlos Mier, que es un compositor e intérprete con el cual he trabajado ya en muchos proyectos por varios años, es más joven que yo,
Y de cierta manera invitamos a otros artistas, invitamos a bandas más jóvenes, a cantantes y demás, pero que estuvieran dentro de mi gusto, ¿no? Si a mí no me gusta la música muy pop, muy estilo Televisa, pues no voy a integrar ese tipo de música, pero sí tengo un gusto musical que también tiene conexión con generaciones más jóvenes. Y entonces tratar de usar la música como puente. Vuelvo al punto de la experiencia documentalista de estar abierto, eh, e inclusive en el set, estar abierto a lo que pueda suceder y a lo que puedan sugerirte. Cuando ya estás ahí con cámara y vas viendo la dinámica real de la escena y de repente alguien te cambia una palabra, pero te das cuenta que es positivo ese cambio, que funciona mejor. Estábamos, primera de rodaje, estábamos haciendo esta escena de Dulce con sus amigas en el patio de la escuela y esta conversación, por un lado muy dinámica, por un lado muy vulgar, muy hostil, aunque se dicen amigas, ¿no? Y entonces era muy divertido, pero pues, tenía mucho su complicación. Y en un momento ensayamos una escena, estábamos listos y les dije, ok, en 5 minutos ya estamos listos, ¿no? Ajustamos últimos detalles. Y me doy la espalda y una de las chicas que pues, recién terminado el ensayo, pues estaba en personaje, hizo un comentario que no era del guión, un comentario bastante vulgar, de hecho. Y me volteo y le digo, ¿qué dijiste? Y se asustó, pues dijo, chino, o sea, dijo una vulgaridad y el director me escuchó, ¿no? No era su intención que yo lo escuchara. No, no, nada. No, no, dime qué dijiste. No, no, perdón, no, nada, nada, nada. Le dije, no, no te asustes, quiero que me repitas porque creo que escuché algo. Ah, pues ya, me confesó, me dijo lo que de hecho, le dije, eso es lo que quiero. Y ahí mismo ajustamos ese diálogo y le dije, ¿sabes qué? Cambiemos esta línea y dime la que acabas de decir, ¿no? Y entonces, por un lado, se dieron cuenta que había esta posibilidad de aportar más. El personaje de Daniel, físicamente, yo lo había imaginado distinto, pero pues, en esta gran convocatoria y diferentes lugares en donde hicimos el casting, buena parte fue a través de la directora de casting, Viridiana Olvera, que pues, dirige la teatrería y conoce, digamos, a muchos jóvenes y además sabe por dónde buscar. Y no recuerdo bien, pero en una de esas me mandó este video y vi a Mario y te digo, físicamente era muy distinto a lo que yo había imaginado, pero había algo en él, o sea, algo en su rostro que me encantaba y de repente cómo se sonrojaba y me impactó mucho. El personaje de Martín es el que te das cuenta, él mismo se hace menos porque dice, no, soy prieto y con cara de indio, y Dulce le dice, ¿y eso qué? ¿No? O sea, esa era parte de lo que a mí me interesaba, que estos prejuicios que a veces nos autoimponemos se rompieran y en el casting. Y entonces, pues que de cierta manera el elenco en general representara el mestizaje que somos los mexicanos, pero al mismo tiempo rostros memorables y rostros que a lo mejor si en 3 años te topas a Mario Balmerín en una convención, digas, ay, güey, tú eres el de Ánimo Juventud, ¿no? O sea, que lo ubicaras por esta película y por este personaje. Un par de ellos ya habían hecho algo, el caso de Daniela Arce, había estado en Besos de Azúcar de Carlos Cuarón, y Rodrigo Cortés había estado en Vuelven, de Isa López. Como te decía, el tono me reflejaba esta tragedia, comedia, y que a mí me atrae y verle el lado oscuro a la comedia, ¿no? Que sí, en México, pues creo no lo trabajamos tanto. Muchas veces yo tenía que ser cuidadoso cuando, ¿sabes? Le cuentas a la gente, pues esto es una comedia de adolescentes, porque sabes que en el imaginario colectivo se van a pensar en, ay, el churro romántico, ¿no? De adolescentes. Pues no, creo que la comedia puede ser muy inteligente y puede ser crítica y puede leerse en muchos niveles, y ese era mi interés, que la gente la pueda ver como una película palomera, divertida, me paso un buen rato, ¿no? 1 hora y 45 minutos agradables, y el mismo público puede tener lecturas un poco más profundas.
Originalmente, cuando lo empecé a escribir y me di cuenta que los personajes tenían esta cuestión de ser jóvenes, pues el título inicial fue Juventud. Ánimo me parece que es esta palabra que de cierta manera puede tener una doble connotación. Por un lado ser muy sincera y por otro lado ser muy sarcástica. Es una palabra que le podemos decir a alguien ¿no? Que va a lo mejor a una carrera, una competencia, ánimo, ¿no? Tú puedes, pero también es una palabra que a lo mejor le decimos a un enfermo terminal porque no encontramos algo más que decirle. Gobierno de México.